la alegría de vivir. ¿Cómo puedo estar satisfecho, feliz, contento, alegre, a pesar de las circunstancias de la vida? La vida no siempre es todo lo bueno que nosotros quisiéramos que fuese. Sin embargo, como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, podemos tener la seguridad, en la medida de nuestra fidelidad al Señor, que estamos disfrutando la clase o la calidad de vida que Él tiene para nosotros. Sin embargo, me gustaría hacer unas preguntas respecto de la alegría de vivir. ¿Cuántos de los presentes han nacido en cuna de oro? ¿O son de sangre azul? Y aquí no hay ironía y mucho menos sarcasmo. Pudiera verlo y sin nosotros saberlo. Otra pregunta, ¿cuántos vienen de París? ¿O a quiénes los trajo la cigüeña? Fíjese que yo hasta los 8 años pensé que venía de París. También creía firmemente que me había traído la cigüeña. Y hasta pensaba que tenía algo de sangre azul. Y cuando me di cuenta que nada de eso era cierto, ya se imaginarán ustedes la decepción. Sí hay. Yo pensaba, si hubiese algún baby boomer entre nosotros, sí, todavía los hay. Eso quiere decir que es muy probable que algún otro o alguna otra haya tenido una perspectiva de la vida algo similar a la mía. Lejos de la realidad, por cierto. Y cuando hemos sido o somos confrontados con la realidad, pues sí se nos resquebraja un poco la imagen o la idea que nosotros tenemos y comenzamos a sufrir frente a la realidad. Sin embargo, la palabra del Señor nos dice que nosotros debemos ser alegres. ¿Qué significa esto? Normalmente utilizamos la expresión felicidad, el ser felices. ¿Es usted feliz? Sí, yo soy feliz. Pero no se nota. Bueno, la alegría es lo mismo, pero tiene ciertas connotaciones. Voy a leer lo que dice el diccionario. En primer lugar, dice sentimiento, a propósito de la alegría, sentimiento de placer producido normalmente por un suceso favorable, que suele manifestarse con un buen estado de ánimo, la satisfacción y la tendencia a la risa o a la sonrisa. Eso quiere decir que cuando una persona es feliz puede ser claramente evidente o no. Pero cuando una persona está alegre, o sea, hay alegría en su vida, es inevitable notarlo. Y la palabra del Señor nos dice que seamos alegres. Ya somos felices, pero todavía más nos dice sean alegres. ¿Por qué? Porque ser alegres es una forma de dar testimonio al mundo de la felicidad que hay en nuestras vidas. ¿Se está entendiendo? ¿Y cómo podemos lograrlo? Bueno, de eso se trata el día de hoy. ¿Cómo puedo estar satisfecho o alegre a pesar de las circunstancias de la vida? En primer lugar, y aquí, para los que toman apuntes, teniendo una perspectiva correcta de la vida cristiana. No siempre todos llegan a comprender de todo bien lo que significa nuestra vida cristiana. Para algunos se circunscribe a un par de juntas al mes. En el mejor de los casos, a diezmar religiosamente, en el buen sentido de la palabra, a ofrendar generosamente y a hacer todo lo que esté en nuestras manos para aliviar la necesidad o el dolor del prójimo. Sin embargo, nos dice más. En primera carta a Timoteo, el capítulo 6, los versículos 6 y 7 dice: pero gran ganancia es la piedad. Debo decirle, mis hermanos, que la palabra piedad se traduce de diferentes maneras. Una de las formas en que se traduce es como amor. Pero también la palabra piedad significa no solo amor en términos generales, sino el amor a Dios y a las cosas de Dios. Entonces, cuando una persona es piadosa, se entiende que tiene amor a Dios
y a las cosas de Dios. Eso significa también a la familia de Dios. Entonces, pero gran ganancia es la piedad, que de por sí sola ya lo es, pero agrega acompañada de contentamiento. Somos piadosos, tenemos piedad, ¿cómo no? Si somos hijos de Dios, amamos a Dios, las cosas de Dios, la familia de Dios, pero a veces con una cara que parece que no mucho. Y nos dice que es gran ganancia el ser hijo de Dios, amar a Dios, las cosas de Dios y la familia de Dios, acompañada de contentamiento. Eso quiere decir de alegría, eso quiere decir de una felicidad que brota a borbotones en nuestra personalidad, en nuestra persona. Y esa persona sonreirá mucho y reirá incluso con facilidad. Doy gracias al Señor porque Calvario, la familia de Calvario se caracteriza por ser no solo feliz, sino por ser también alegre. Díganme usted, ¿qué tanto nos toma que saliendo de aquí comencemos a reírnos y a veces a carcajadas? Y algunos de ustedes no se tienen la facilidad de descomponer. Y yo les digo, ya váyanse porque ya me están descomponiendo o desarreglando. Es que hermanos, somos alegres, somos alegres. Y sonreímos con facilidad y reímos con facilidad, y cuando lo hacemos también a carcajadas. Bueno, y eso es muy bueno, pero probablemente alguno de ustedes no lo ha experimentado y dice, ¿de qué está hablando este señor? ¿De qué está hablando el pastor? Bueno, de eso. Y acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo, sin duda nada podremos sacar. Qué bueno que somos cristianos, qué bueno que somos felices, pero ¿sabe qué? Además seamos alegres. Y nos da algunos motivos y cosas que debemos hacer que nos pueden ayudar en esto, a tener una perspectiva correcta de la vida cristiana. Primero Dios. Una perspectiva correcta de la vida cristiana es primero Dios, primero Dios, primero Dios. Nunca dudarlo y jamás cuestionarlo. Algunas veces se verá a alguien por amor a algo, por amor a alguien, a querer subir a ese algo, a ese alguien a un primer lugar, pero la verdad es que ese sería el más grande de los errores que nosotros podríamos cometer. Y está muy bien amar al cónyuge, está bien amar a los hijos, está bien amar al prójimo, incluso está muy bien amar a los animalitos, las mascotas, etcétera, etcétera. Pero nunca, jamás de los jamás, es como para que alguno de estos amores pueda interponerse o cuestionar la prioridad del amor a Dios en nuestras vidas. En segundo lugar, también tenemos que amarnos a nosotros mismos. A veces puede llegar a malentenderse y una persona puede amar tanto al prójimo que puede despreocuparse de sí mismo o de sí misma. Y la verdad es que nunca podremos amar a alguien más de lo que nos amemos a nosotros mismos. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, mis hermanos, no se trata de enseñar alguna especie de egoísmo, simplemente de cumplir con lo que nos dice el Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu espíritu. Amarás al Señor apasionadamente, en primer lugar y sobre todas las cosas. Amarás al Señor con todo lo que eres y con todo lo que tienes, con toda tu capacidad y potencial. Es a Dios. Y en segundo lugar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso, tener una perspectiva correcta de la vida cristiana. Y le voy a decir, al no tener esta perspectiva correcta de la vida cristiana, algunas personas se han equivocado y no se han amado o no se aman correctamente. Y se dan, y se dan, y se dan, y se dan, y se desgastan hasta el punto de que pueden llegar no solo a enfermarse, sino incluso a perderse. Por eso es tan importante esto. En tercer lugar, de lo que en este versículo vemos, no amar al mundo ni las cosas del mundo. Y aquí viene muy bien recordar y nunca olvidar que aunque estamos en el mundo, ya no somos del mundo. Y que el mundo no nos ama, que el mundo no nos quiere y que en el mundo nos advirtió nuestro Señor Jesucristo que tendríamos ¿qué cosa? Aflicción. Entonces es un grave error amar al mundo o las cosas del mundo.
No, de ninguna manera. 3 cosas básicas y esenciales para tener una correcta perspectiva de la vida cristiana, porque nosotros no podemos experimentar la alegría en nuestras vidas si no tenemos esa perspectiva correcta. Ese mismo versículo, en otras palabras, o en otra versión, dice de la siguiente manera: ahora bien, la verdadera sumisión a Dios es una gran riqueza en sí misma. Cuando uno está contento con lo que tiene, cuando uno no está contento con lo que tiene, pues como que no sirve mucho para la cuestión de la alegría, digamos así. Después de todo, no trajimos nada cuando vinimos a este mundo, ni tampoco podremos llevarnos nada cuando lo dejemos. Así que amar las cosas del mundo es un grave error. En una ocasión, la vida cristiana no tiene mucho sentido si no estamos contentos con lo que tenemos, sea poco, sea mucho o incluso sea nada. Y hay personas que no tienen nada o están muy cerca de nada, pero ¿sabe qué? Están felices. Y lo que es más, todavía hasta están alegres. Y nosotros podemos verlo en la actitud que ellos tienen frente a la vida. ¿Por qué es tan buena? ¿Por qué es positiva? ¿Por qué es optimista? Porque tienen una perspectiva correcta de la vida cristiana. Hay personas que no tienen su calzado, que no tienen su carro, que no tienen su casa, que hasta ni tienen siquiera su familia, y sin embargo, les vemos con una alegría que nos transmite gozo a nosotros mismos. Lo primero de todo, entonces, para vivir alegremente es tener esa perspectiva correcta de la vida cristiana. Seguimos preguntándonos: ¿cómo puedo estar satisfecho a pesar de las circunstancias de la vida? Nuestro Señor Jesucristo nos dijo y nos advirtió que el ladrón venía a robar, a matar y a destruir, pero que Él vino para que nosotros tuviésemos vida y tuviésemos vida en abundancia, para que nosotros tuviésemos la vida eterna en primer lugar y por sobre todas las cosas, para que tuviésemos una vida abundante. Eso quiere decir una vida plena, una vida satisfactoria. ¿Está teniendo usted una vida satisfactoria? ¿Es su vida plena? ¿Es su vida satisfactoria? ¿Es su vida alegre? Porque yo sé que es feliz, pero es alegre. A veces mirando desde aquí veo unas caritas sonrientes y digo: qué gusto. Pero cuando veo las caritas algo tristes, algo serias, algo indiferentes, algo preocupadas, cualquier otra cosa que no denote alegría, sí me preocupa. Porque entiéndase bien, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Lo que pasa en el mundo se opone a nuestra fe, a nuestras creencias, a nuestros principios, a nuestros valores. Y obviamente no es cosa fácil vivir y movernos en estas aguas, en las aguas de este mundo. Pero así y todo, nosotros podemos y debemos tener una vida satisfactoria, una vida plena, una vida no solo feliz, sino también alegre. Y vuelvo a decir, ¿por qué es tan importante? Y el énfasis es en la alegría, esa propensión a la sonrisa y a la risa o a la carcajada. Porque es la forma en que el mundo puede ver la luz de nuestra felicidad. Usted puede vivir muy feliz, encerradito en su casa, en su trabajo, en su carro o en su carrera, por decirlo así, matutina. ¿Cómo el mundo puede percibir su felicidad si no ve su alegría? ¿Y cómo se ve la alegría cuando usted sale de su casa y no va a andar uno riéndose? Como tonto, dice la expresión. Pero uno va a andar siempre presto a la sonrisa. Si viene un vecino o un vecino va pasando y le saluda, y usted, no. Oye, si el vecino fue capaz de regalar un saludo, a veces se nos puede pasar, pero ya uno no prefiere, va listo. Si un día le pasó, bueno, dice al otro día, voy a ir preparado, pues si me aparece el vecino y usted con una sonrisa, ya, te saluda. Y a veces mi esposa me dice: mira, el vecino te está saludando, y mi vecino estaba haciendo así. A veces se me pasa, se me ha pasado, pero cada vez vamos más listos y preparados, porque el mundo tiene que ver. Nosotros somos la luz y la sal del mundo. Nosotros tenemos vida,
tenemos vida en abundancia, tenemos vidas plenas, vidas satisfactorias. Ahora, si no la tiene, hay que trabajar en ello, créanme sinceramente. Y ya hemos visto una de las formas, ahora vamos a la segunda. Pero tiene que haber esa alegría en nuestro vivir, porque el mundo lo pueda ver, lo pueda apreciar y diga, ¿qué tienes tú? ¿O qué tiene usted? Que le veo siempre como feliz, como alegre, con una sonrisa, con paz, con gozo. Bueno, y ahí tiene usted la oportunidad de decir, ¿por qué? Alabando a Dios por su sabiduría. Vamos a vernos tentados a cambiar la sabiduría, probablemente por amor, por misericordia, etcétera, etcétera. Pero nosotros vamos a alabar a Dios. Y alabar significa todo, incluso cantarlo. Y dígame usted si después de cantarle al Señor usted no se siente distinto, no se siente mejor. No puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Y el mundo dice, porque cantando se alegran. Y cuanto más le cantamos al Señor. Venía llegando una hermana y venía llegando un tardecito y le iba a ver lo que se perdió. Alcanzó a llegar a la última alabanza y con esa se gozó mucho. Pero si hubiera llegado desde la primera, imagínese usted. Bueno, debemos alabar a Dios por todo. Pero le voy a decir de una manera especial por su sabiduría. Porque en su infinito amor, misericordia, pero en su infinita sabiduría, Él puede conjugar todo de una manera maravillosa para que nosotros seamos bendecidos, seamos favorecidos. Muchas de las cosas que nos suceden, dolorosas, trágicas, adversas, porque de hecho de eso se trata. Bueno, ¿cómo puedo estar satisfecho a pesar de las circunstancias? Pude haber dicho de las adversidades de la vida. Alabando a Dios. Mire, la palabra dice en Salmo 107, 8 y 9, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Dios puede hacer eso, Dios sabe hacer eso mejor que nosotros. Porque aunque nosotros podemos esforzarnos por lograr tantas cosas, la verdad es que si nosotros simplemente alabamos a Dios por su sabiduría, ¿saben qué es lo que vamos a permitir? Cuando yo alabo a Dios por su sabiduría, ese conocimiento extraordinario y maravilloso que sabe conjugar todo para nuestro bien, porque somos sus hijos y porque nos aman, y a los que a Dios aman todas las cosas les ayudan a bien. Cuando yo alabo por eso a Dios, estoy creyéndole, estoy exaltándole. ¿Y sabe qué es lo que hago en mi corazón y en mi mente? Lo predispongo para la obra de Dios en mi vida. Y los pensamientos de Dios para nosotros son de bien, y solo de bien, siempre. Entonces, si yo le alabo a Él por su sabiduría y se lo digo, y me lo digo, estoy predisponiendo o preparando mi corazón para que se manifieste su poder en mí. Bueno, veamos, le alabamos a Él por su misericordia, le alabamos por su amor y su gracia infinita, le alabamos por sus promesas, le alabamos por todo. Pero vuelvo a decir, por esa forma maravillosa en que Él conjuga todo para nuestro bien. Ese mismo versículo, o dos versículos, en otra versión dice que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos, pues Él satisface al sediento y al hambriento lo llena de cosas buenas. Porque Él satisface al sediento. ¿De qué tiene necesidad? ¿De qué tiene sed? La sed es una necesidad básica que tiene que ser satisfecha. No es que sí o que puede ser. Usted necesita de la bebida, necesita de agua. ¿Qué necesita usted en su vida? Como el agua. Finalmente no todos somos iguales, pero todos tenemos necesidades.
Y aunque puedan diferir una de otra, tenemos algunas necesidades particulares tan prioritarias o tan importantes para ser felices, para alegrar nuestro espíritu, para alegrar nuestra existencia. ¿Qué es lo que usted necesita? Usted lo sabe y lo sabe Dios. Nosotros debemos necesitar de Él en primer lugar. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando usted en primer lugar tiene esa sed de Dios, ¿cree usted que Dios no le va a satisfacer? Sed de Dios. Buscar primeramente el reino de Dios. Tengan sed primeramente de Dios y su perfecta justicia. Viva de acuerdo a la voluntad de Dios, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Hablábamos de las promesas de Dios, creemos en las promesas de Dios. Entonces, mis hermanos, alabemos a Dios por su sabiduría y creámosle, y Él hará definitivamente. Dios en su sabiduría conjuga maravillosamente todo para nuestro bien, como solo Él sabe hacer. ¿Lo cree usted? Amén. Y hay que creerlo. Y así como el papá o la mamá le enseña a los niños a creerlo, ¿y qué le dice la mamá o al niño? ¿Lo crees? Dios mío. Dígame. ¿Lo crees? Amén. Hay que creerlo. De esa forma nosotros también alabamos a Dios por su sabiduría. Debemos expresarlo. Cuando creemos en alguien o en algo, nosotros nos unimos. Y no solo en mente y espíritu, sino de corazón, y se manifiesta por medio de nuestras emociones y vibramos. Si usted está en un partido de fútbol, ¿cómo está? ¿Quietito como muerto? No, señor. Usted se prepara porque esto se va a poner bueno. Dice, aunque se ponga bueno, no, usted se prepara. Y si se pone bueno, pues usted se alegra y le va con todo. Y si no, pues también le va con todo el coraje. Lo contrario, hermanos, debemos creerle a nuestro Dios y creerle con todo, con la mente, con el corazón y con nuestras emociones, y declarárselo a Él. Si alguien le quiere a usted y le dice, yo te quiero, parece que no. Porque no se nota, no se siente. Cuando se quiere, se siente. Y mi Josecito me decía, y yo se lo he dicho muchas veces, papá, me gusta cómo pronuncia mi nombre. Porque siempre que lo dice, tiene una sonrisa muy especial en su rostro. Y eso se llama amor. Y el amor no se puede ocultar. Y el amor a Dios no lo debemos disimular por ningún motivo. Entonces, vibre con Dios, vibre con su sabiduría y alábele por ello. ¿Cómo puedo estar satisfecho a pesar de las circunstancias de la vida? Yo sé, y los tiempos se van poniendo cada vez más difíciles. Pero ¿sabe qué? Y a algunas personas les veo sí, no se me decepciona a lo mejor alguna vez, pero tenemos que corregirnos sobre el camino. Junto en cómo vemos que el mundo va degenerando, empeorando cada vez más y más, en lo lógico y lo natural, humanamente hablando, es cierta preocupación respecto de ello. Pero luego sobre lo mismo nosotros tenemos que volver sobre la palabra y reconocer o recordar que nuestro Dios es todopoderoso, que nuestro Dios es inmutable, que no cambia, que nuestro Dios todo lo sabe y que su sabiduría, de momento, la pone a nuestra disposición. Entonces, ¿de qué nos vamos a preocupar? ¿De qué vamos a temer? Si nuestro Dios es el mismo y su palabra al exhortarnos que debemos alegrarnos, pues no ha cambiado. ¿Cómo? Sabiendo que Dios es bueno y que me ama. ¿Qué tan importante es? Es muy importante. Pero uno debe estar consciente de ello diariamente.
Dios es bueno, siempre bueno, y Él me ama. Nosotros nos alegramos cuando tenemos el favor de alguien que creemos poderoso o con capacidad. Pero mire, ¿quién es bueno y quién nos ama? No nos va a chiflar y nos va a llamar la atención, nos va a reprender, pero esencialmente Él nos ama. Y eso es lo que debe importarnos. Romanos 8, 38 y 39 dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, nos podrá separar del amor de Dios. ¿Y cómo no? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito a morir por nosotros en la cruz. Nuestro amor es tan finito, tan pequeño, limitado, volátil si se quiere, muda o cambia con facilidad. Y cuando yo veo eso sí me preocupa. Y es condicional las más de las veces. Por eso que no medimos en su verdadera dimensión o no valoramos en su verdadera dimensión el amor de Dios. Porque aunque no lo digamos en nuestro subconsciente, a veces pensamos que con relativa facilidad caemos de su gracia, caemos de su amor. Como puede en un momento dado caer de nuestra gracia, de nuestro favor, de nuestro amor a alguna persona, algún familiar, algún vecino, que uno dice y uno siente ya no lo quiero dar. Y líbrenos el Señor, los hijos a veces, incluso sin querer avanzar más. Pero respecto de nuestro Dios y de nuestra relación de amor con Él, Él no cambia. Y eso tiene que ser para nosotros un gran incentivo. Miren, nada puede separarnos del amor de Dios en primer lugar. En segundo lugar, nada de lo que hagamos puede hacer que Él nos ame más, y nada de lo que hagamos puede hacer que Él nos ame menos. ¿Por qué? Porque Dios nos ama completa, incondicionalmente y para siempre. Y nosotros, en la medida que vamos creciendo y vamos madurando en el ámbito de los grandes, vamos comprendiendo y experimentando más de ese amor. Los papás, cuando están jóvenes todavía son como medio recios. Eso era muy diferente para los hijos, porque luego que la disciplina, etcétera, etcétera. Y cuando ya se van creciendo, todos los que ya son más grandes y tienen un corazón como de abuelita o de abuelito, ¿cómo es su amor? Tierno. No se exaspera con facilidad, paciente, sabe esperar y da otra oportunidad y otra oportunidad. Por eso no quiero decir de ninguna manera que los niños sean ancianos, pero que su amor es tan grande y tan perfecto que por nuestra humanidad, a veces por la edad, etcétera, no hemos llegado a comprender del todo, pero así es el amor de nuestro Dios. Y eso nos debe llevar a nosotros a andar tranquilos y confiados por la vida, porque su amor es muy grande. Miren lo que nos dice el mismo versículo, o los mismos versículos en otra versión. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios, ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana, ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Este pasaje aquí parece como más extenso y todavía parece que dijera cosas que no dice en el anterior. No, es el mismo pasaje, las mismas verdades, pero expresadas en un lenguaje más común, más nuestro. Y usted se fija de que aquí es como más amplio, y eso nos lleva a entender a nosotros entonces cómo es el amor de Dios, y que difiere completamente de nuestro amor y aún de nuestras conductas. Miren, nada, ninguna cosa creada, ni ángeles, ni demonios, ni ninguna persona
Y eso quiere decir, ni aún nosotros mismos podemos o pueden separarnos del amor de Dios. Ejemplo, ¿quién no conoce la historia del hijo pródigo? Él se fue, él se apartó, él hizo lo que quiso. Y su papá, allá donde él estaba, que nunca cambió de residencia, nunca cambió de lugar, siempre estuvo ahí mismo, ¿dejó de amarlo? No, nunca dejó de amarlo. Y cuando el hijo regresó, ¿qué hizo ese papá? ¿Qué hizo? Extendió sus brazos, se le abalanzó y lo abrazó. Ese Padre es nuestro Dios. A lo largo de nuestra vida nosotros nos equivocamos y cometemos errores y le faltamos. Como todos los hijos le hemos faltado a nuestros padres. Pero Él está ahí, y siempre ahí. ¿Sabe usted que a veces los hijos, y sobre todo en ciertas edades y etapas de su vida, no se entienden ni siquiera ellos a sí mismos? Y no solo eso de que no se entiendan, sino que a veces, estoy hablando de adolescencia, ni se soportan, no tienen paciencia consigo mismos, y se castigan y se maltratan. Ay, es una cosa complicada. Nosotros, en diferentes edades y de diferentes maneras, no nos comportamos muy distintos, y el Señor lo sabe. Por eso el mensaje y por eso la importancia de Él, de comunicarnos de que su amor es superior a todo lo que hayamos visto, a todo lo que podamos imaginar. Y cuando dice de que nada, ninguna cosa creada, ni nosotros mismos podemos apartarnos del amor de Dios, eso quiere decir que ni nuestras heridas, ni nuestros complejos, ni nuestros traumas pueden separarnos del amor de Dios. Nosotros nos apartamos, pero Él no se aparta de nosotros. Hermanos, ¿dónde está usted en este momento? ¿En qué etapa de su vida? ¿En qué situación de su vida? Algunos pueden haberse apartado, tanto que no experimentan el gozo, que no experimentan plenitud, que en realidad ya dudan de si pueden ser felices o de plano confiesan no serlo. Cuando por defecto todo cristiano, todo hijo de Dios es feliz. Espiritualmente hablando está vivo. Espiritualmente hablando ha nacido de nuevo. Espiritualmente hablando en su persona, en su ser, llámele su corazón, tiene a Jesucristo, a quien recibió como Señor y Salvador de su vida. En la persona permanente del Espíritu Santo. Y eso hace todo un cambio. Pero para nosotros poder vivir la plenitud de ese cambio, la plenitud de su persona, la plenitud de su presencia, debemos entenderlo, debemos conocerlo y aceptarlo. Y nada nos puede separar de Él y de eso. Dios es bueno y me ama. Las experiencias de la vida le hacen a usted sentirse mal, le hacen a usted castigarse, rechazarse, etcétera, etcétera. Veamos, ¿cómo puedo estar satisfecho a pesar de las circunstancias de la vida? Perdonar a todos siempre. Hay una segunda parte para la próxima semana, porque no creo que es todo, pero es un muy buen comienzo. Y al día de hoy no podemos terminar esta parte sin considerar que esto es imprescindible. Perdonar a todos siempre. He escogido este pasaje, Génesis, y doy los tiempos y las explicaciones para aquellos que apuntan y puedan darle una repasadita completa a estos versículos con su contexto en casa, en su Biblia. Génesis, el capítulo 27, versículo 41. Luego pasamos al capítulo 33, los versículos 4 y 9, como el resumen de la historia que nosotros ya más o menos conocemos, de Esaú y Jacob. Y como uno le robó al otro la bendición de la primogenitura. Y eso, ¿sabe lo que provocó en su corazón? Mucha de Esaú, el que fue robado, el mayor, mucha infelicidad, mucha amargura, mucho resentimiento, mucho odio
hasta el punto de llegar a pensar en crimen o asesinato. Dice el pasaje, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y que le había robado a él. Y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Llegará el día en que mi padre muera y ese día lo voy a buscar y lo voy a matar. No era bueno lo que le había ocurrido. No fue justo, fue injusto, fue un engaño, fue un robo. Y como vamos a ver dentro de un instante, el dolor y la amargura que provocó fue mucho mayor de lo que podríamos imaginar. Y venía de donde algunos incluso puedan no recordar en este momento. Que quiero decir a priori con esto, hermanos, de que muchos tienen amargura, tienen dolor, tienen, debido a tantas cosas que habrán experimentado, mucho que perdonar. Y no van a ser plenamente felices, mucho menos alegres, hasta que lo perdonen. Por eso no puede darse un solo paso, no podemos terminar el día de hoy ni comenzar la próxima semana sin entender de que hay que perdonar a todos siempre. Mire, el mismo pasaje, en otras palabras, lo vamos a leer 3 veces. Esta es la segunda vez. Dice, desde ese momento, Esaú odió a Jacob, porque su padre le había dado la bendición a él, a Jacob. Entonces Esaú comenzó a tramar, a pensar, pronto haré duelo por la muerte de mi padre y después mataré a mi hermano Jacob. Hermanos, cuando ustedes experimentan un dolor, cualquiera que sea este, por traición, por engaño, por robo, etc., por que levantaron un falso, porque están diciendo cosas, etcétera, etcétera, usted no se siente bien. Su alma, espíritu se entristece. Y si usted comienza a pensar, cada vez más comienza a acabar el pozo de la amargura y del resentimiento. Y eso le lleva incluso a contemplar algunas medidas de justicia, de castigo, de venganza. Vamos a hacer una vez. Y se queda ahí. Y ya no hay ni mucha felicidad, mucho menos alegría. Ya no hay una propensión a la sonrisa o a la risa, mucho menos a la carcajada. Su rostro comienza a cambiar. Comienzan a crearse ciertas muecas o rictus de amargura y su cejo comienza a fruncirse y toda una transformación. Y Dios quiere que su rostro esté iluminado, pero comienza a ensombrecerse. Pronto haré duelo por la muerte de mi padre y después mataré a mi hermano Jacob. Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó. Aquí brincamos un par de capítulos. Llega el gran día del encuentro. Cuando venía Jacob, él venía con mucha preocupación, porque él sabía todo lo malo que había hecho. Y él venía con familia, venía con mucha familia, pero también traía algo que había logrado conectar, que no había sido fácil por muchos años. Y él dice, le voy a dar un regalo, mi hermano, para calmarlo, para apaciguarlo, para que tenga misericordia de mí. Y sin embargo, mire lo que ocurrió. Entonces Esaú corrió a su encuentro y lo abrazó. Puso los brazos alrededor de su cuello y lo besó. Y ambos lloraron. Hermano mío, yo tengo más que suficiente, dijo Esaú, guarda para ti lo que tienes. Es increíble. Y yo digo que es increíble cómo cuando usted toma siquiera el primer paso, aunque sea un pasito pequeño, para hacer lo que tenemos que hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Perdonar. Y usted podrá decir, como lo he pensado yo muchas veces, no lo siento. No lo siento del todo, pero es que nomás me acuerdo. Bueno, Dios es todopoderoso.
y no podemos engañar a nuestro Dios. Pero queremos obedecer a nuestro Dios. Y podemos ir a Él con sinceridad y decirle, pues, usted sabe todo lo que pasó. Usted sabe todo lo que hicieron. Usted sabe todo lo que he sentido y lo que todavía siento. Pero también sé lo que usted quiere que yo haga, lo que debo hacer. Y usted sabe que no lo siente. Sinceridad, Él lo sabe todo. Pero le digo que no. Y aún no sintiéndolo del todo en este momento, yo estoy dispuesto a obedecerle y a perdonar. Declaro aún en contra de lo que siento, porque le amo, porque entiendo su palabra y porque le voy a obedecer, que perdono, que perdono, que perdono. Él tuvo mucho más que perdonar que una, entre comillas, bendición. Y lo vamos a ver. Dijo Esaú, guarda para ti lo que tienes. Resumimos de estos versículos. Esaú odió a Jacob. Esaú comenzó a tramar. Mataré a mi hermano Jacob. Después Esaú corrió a su encuentro de Jacob y lo abrazó. Puso los brazos alrededor de su cuello y lo besó. Y ambos lloraron. Hermano mío, yo tengo más que suficiente. Dijo Esaú, guarda para ti lo que tienes. Mía es la venganza, dice el Señor. Alguien puede pensar, para usted es bien fácil porque su vida no es bien fácil. Y tampoco mi vida ha sido en un mundo de fantasía. No nací en cuna de oro. No vengo de París, ni me trajeron las cigüeñas. O sea, nos parecemos entonces. Pero sin embargo, cuando llega el momento en que usted decide, aún en contra de lo que sienta, por convicción, porque tengo que hacerlo, porque Dios me dice, experimento paz. Y no le quiero animar ni crear falsas expectativas en ninguno de ustedes, pero ¿sabe qué? Ya a veces pasamos para el nuestro. Mía es la venganza. Si yo perdono, obedezco a Dios, honro a Dios, hallo paz y descanso para mi alma. ¿Y sabe qué? Ya ni tengo que preocuparme. No lo hago por eso, pero ya ni tengo que preocuparme porque Dios hace justicia. Y cuando Dios toma a alguien, al arrepentirme, mejor que hubiera nacido. Veamos, mis hermanos, ¿qué tuvo que perdonar Jacob? Esto es lo último que quiero saber. ¿Qué tuvo que perdonar Esaú? ¿Qué tuvo que perdonar? Tuvo que perdonar el error del padre. El padre no tuvo mala intención. El propio padre fue engañado y cometió el error. Ya era anciano, no veía bien, más bien no veía, escuchaba tampoco muy bien, fue engañado. Así que no todo el que alguna vez le haya hecho algo mal lo ha hecho con la intención. Y en esto debemos concederle a todos esa oportunidad de pensar que pudo haberse equivocado, no hubo mala intención. Y aún eso lo digo por mí mismo, como pastor. Pude haberme equivocado, puedo haberme equivocado. Y usted todo este tiempo lo lleva ahí guardado en su corazón. Y el pastor, usted sabe que contra quién o de quién. Segundo, ¿qué tuvo que perdonar? ¿Qué sufrió? Perdonar el robo de su hermano. Pero sabe que el hermano al final de cuentas tampoco era tan malo, porque tuvo que perdonar la complicidad de su propia madre. ¿Sabe qué? Utilizamos estos importantes. O sea que tuvo que perdonar al papá también, tuvo que perdonar a la mamá también, tuvo que perdonar a su hermano. Por eso puse la caridad comienza en casa. ¿Qué quiere decir eso?
muchas veces cuando se trata de perdonar, pensamos en el más malo del vecindario, en el más malo de su vida. Y pasamos por alto a los que están muy cercanos. ¿Que saben qué? Hay ciertos mecanismos de psicología que no le permiten a usted ver, ni culpar, y mucho menos intentar hacer algo contra personas que le puedan haber ofendido por interesar. Y aún más el individuo prefiere hacerse daño a sí mismo antes que, son diferentes los mecanismos que no voy a mencionar, que hacer algo en contra del papá que le pudo haber hecho algún daño. Y yo tengo amigos que sufrieron mucho daño de su propio padre. Y sin embargo lo honraron y lo veneraron, que ya ha muerto hasta el día de su muerte. Y nunca quisieron reconocer, porque yo no lo quise mostrar, pero que el hermano lo habían recibido del papá. Antes se dañaron a sí mismos que intentarán algo contra. Pero ¿qué quiero decir? Y vuelvo, mis hermanos. Piensen ustedes, tal vez necesite perdonar incluso a la mamá. El papá salió mal, la mamá lo escogió y el hijo culpó siempre a la mamá por haber escogido a ese papá. A veces la esposa con el cónyuge, con el esposo, porque es que me prometió que cuando nos casáramos me iba a dar. Bueno, hay un dicho que dice: nunca se miente cuando tratándose de amor se promete demasiado. Lo hizo con buena intención, lo hizo creyendo, pero ella siempre esperando que le iba a dar esto, que le iba a dar esto, y él no pudo, y él no pudo, y él no pudo, y su vida se amargó. Y traía en el fondo de su corazón un sentimiento, un resentimiento, porque yo pensé, porque tú me dijiste, y no, ya para qué decirlo, dice, pero ahí está. Y los hijos con los papás. ¿Por qué no nací de la familia Rockefeller? Y así, tantas cosas. Usted sabe, y yo estoy seguro que en este momento el Señor ya le habrá mostrado o mencionado alguna de esas cosas que usted trae guardadas en su corazón. Porque el día de hoy, y especialmente el día de hoy, usted no se puede ir de este lugar sin perdonar. Usted quiere ser alegre, no solamente feliz, alegre, que esa felicidad pueda salir a borbotones de su vida para que el mundo lo vea y para que viéndolo pueda creer. Usted tiene que perdonar a todos siempre. El perdón debe comenzar en casa, y analice su casa, su familia y a quién deba perdonar de ellos. Resumimos, la alegría de vivir. ¿Cómo puedo estar satisfecho a pesar de las circunstancias de la vida, teniendo una perspectiva correcta de la vida cristiana? Alabando a Dios por su sabiduría, sabiendo que Dios es bueno y que le ama, perdonando a todos siempre. Aunque no hayamos nacido en cuna de oro, aunque no vengamos de París, aunque no nos haya traído la cigüeña, ¿sabe qué? Todavía podemos alegrarnos mucho. ¿Por qué? Viviremos en el cielo. Caminaremos por calles de oro. ¿Y sabe qué? Y de la mano de Jesús y de aquellos que amando tanto, nosotros se nos adelantará. Acompáñenme, incline su rostro, cierre sus ojitos y vamos a orar.